Ya sabéis que todas las semanas viene al programa Jesús Oderiz para ponernos al día, para enseñarnos, para ayudarnos también a entender un poco cómo funcionan muchas veces nuestros códigos legales y sobre todo para ponernos al día con asuntos que tienen que ver con la familia. Hablamos mucho de parejas, de rupturas de pareja, porque quizás es una de las partes más importantes del trabajo, ¿no?, de los abogados de familia. Hemos hablado de divorcios, hemos hablado de los bienes, las casas, los coches, hemos hablado de los niños, ¿no?, del régimen de visitas. Hablamos la semana pasada de los abuelos, ¿no?, del derecho que tienen también los abuelos y que incluso en algunos casos, bueno, pues también son beneficiarios de un régimen de visitas. Y hoy hablamos de un asunto del que no habíamos hablado todavía, pero que también en las familias es un punto importante. Las mascotas. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, Roberto. Mascotas, no habíamos hablado todavía de ellas, pero son otro miembro más de la familia y presupongo que, claro, en medio de un divorcio, de una separación y de todo esto, juegan también un papel importante. Pues juegan un papel importante porque, como solemos, en mi caso no tengo mascotas, pero sí familiares o amigos, y te hablan, ¿cuántas veces hemos oído la palabra que es uno más de la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo he tenido algunos matrimonios, parejas en mi entorno que en el momento de la ruptura no tenían niños, pero tenían mascotas, y las circunstancias que yo he visto son muy similares a las que pueden ocurrir cuando hay niños. Así es, tan similares que, producto de esto que he comentado anteriormente, de que es uno más de la familia, cuando se produce esa separación o ese divorcio, bien del matrimonio o de personas que viven en pareja, pues hay que decidir y hay que tomar una decisión sobre qué hacer con el perro o con el gato. Y esa decisión, pues nos encontramos, como tú muy bien has dicho, en otros aspectos materiales o inmateriales de la vida de la pareja, pues que hay que resolverlos. Entonces entramos ya en la pregunta que a día de hoy, hasta el día de hoy había una solución, y a partir de dentro de muy poquitos días pues se va a adoptar otra decisión, porque el legislador, y en concreto el Congreso de los Diputados, ha legislado sobre esta materia, y no solamente ha legislado sobre esta materia, sino que ha modificado el Código Civil. O sea que el Código Civil también se ha modificado para, bueno, pues meter a las mascotas en todo esto, ¿no? Porque ahora he leído por aquí en la información que me has pasado lo de seres sintientes. Claro. No había nunca escuchado este término para, bueno, pues claro, los seres vivos, están los seres humanos, que somos nosotros, los seres vivos, que puede ser incluso una planta, y estos son los seres sintientes. Sintientes. Vamos a ver, primero en lo que hace referencia al derecho comparado o derecho internacional, no somos los primeros. Muchos países ya vienen regulando, pues porque hay una... vienen conviviendo con las mascotas mucho antes, y de hecho mucho antes que nosotros, que los españoles, y de hecho lo podemos ver aquí en ciudades como Marbella, en la que hay una cantidad ingente de personas de otros países y están con sus animales, ¿no? Entonces, lo primero, España ha regulado, y ahora veremos cómo lo ha regulado, protegiendo a las mascotas en estos ante procedimientos de separación o divorcio, pero es que otros países ya lo han regulado desde hace bastante tiempo. Es verdad que el más reciente lo acaba de regular en el 2017, lo acaba de hacer Portugal, en una línea muy parecida a lo que va a hacer España, lo que está haciendo, que estamos ya en enmiendas y se va a aprobará en breve, entrará en vigor en España, ¿no? ¿Cuál era la situación anterior y cuál va a ser la situación a partir de este momento? ¿Qué cambio va a haber? Pues el cambio va a haber es que anteriormente, es decir, hasta ahora, los animales eran considerados, entre comillas, cosas, bienes. A partir de ahora, la calificación del animal ya no va a ser la de cosas, sino que va a ser en concreto un animal, lo que es, que hay que, de alguna forma, que respetarlo, y que tiene que estar incorporado, y si lo está, en la familia, con respetos en cuanto a su
ahora hablaremos del régimen de visitas, de los animales, pero fundamentalmente en lo que se refiere a la protección. También se legisla en materia de protección de derecho de animales, se modifica la legislación y de alguna forma se le da una protección parecida a la europea en lo que se refiere a los derechos. Se modifica el Código Penal, se modifica la Ley de Protección de Animales y se modifica el Código Civil, ¿no? O sea que hay una reforma prácticamente total de nuestro sistema judicial en relación a los animales. Sí, ¿no? tremendo, tremendo. Se modifican, creo que son 3 o 4 normas por la protección del animal en la convivencia familiar y en la convivencia social, ¿no? A partir de ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, pues no va a pasar nada. Lo único que ocurre es que, por ejemplo, el legislador modifica el Código Civil, su artículo 90, que es el que establece qué es lo que tiene que contener un convenio regulador cuando se separan 2 cónyuges, 2 personas. Si hasta ahora se establecían una serie de cuestiones como es los alimentos, el uso de la vivienda, si va a haber gastos, qué tipo de gastos extraordinarios, si los va a haber, a quién van a correr a cargo de quién, es decir, una serie de cuestiones. Ahora el legislador establece la posibilidad de que en los convenios reguladores que se van a aportar a los tribunales y posteriormente se vayan a ratificar en el tribunal cuando estamos ante un divorcio, por ejemplo, o una separación de mutuo acuerdo, se pueda establecer qué va a ocurrir con la mascota. Es decir, quién se la queda y el régimen, entre comillas, de visitas de esa mascota. Y no solo eso, y quién va a correr con los gastos de esa mascota. Porque, y si va a correr uno de ellos con los gastos, habrá una pensión también. Habrá una pensión, es decir, habrá que establecer una cantidad quizá, ¿no? de alimentos para el animal. Y de cuidado para el animal. Y de cuidado para el animal, efectivamente. Eso ya se podrá establecer en el convenio regular. De todas formas, Jesús, se viene haciendo algo parecido en muchos casos. Quizá no dentro del código, pero en los convenios. Se viene haciendo. Lo que pasa en los convenios de mutuo acuerdo, se venía haciendo. Pero si no había mutuo acuerdo, los tribunales. Claro, un juez ya no podía. Claro, no podía hacerlo un juez. Porque claro. eran cosas y como eran cosas, no estaban sometidas a la protección a la que van a estar ahora. Ajá. ¿Vale? Es decir, antes nunca te encontrabas con un tribunal en el que estableciera que el perro se lo queda el padre o la madre y el régimen de visitas que va a ser que va a poder ver el perro los fines de semana de 4 a 8 de la tarde. Ahora no. Ahora los jueces regularán, si se lo piden una de las partes, regulará quién se queda con la mascota y quién sufraga los gastos de la mascota. Siempre teniendo en cuenta 2 cuestiones. El interés del animal, es decir, qué es lo que más le conviene al animal. Es decir, se entrará a analizar cuál es la situación familiar de cada uno de los cónyuges. Posiblemente pues, aquellos que tengan jardín podrán defender que mejor está el perro en su casa que en una casita pequeña. Y luego el interés del menor también, ¿vale? De los menores. Sí, porque suele haber un vínculo especial, ¿no? Del menor con la mascota, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y luego habrá que tener en cuenta también si... O sea, que no se podrá separar al menor de la mascota, posiblemente. ¿O no será recomendable? Dependerá de la relación, de la estrecha relación que tenga el niño con la mascota. Y yo creo que no podemos llegar, como ya ha habido alguna petición en los tribunales, de que sean los médicos, es decir, que se den informes psicosociales sobre la necesidad de un niño de seguir con el perrito o con el gatito y con los gastos que conlleva esto para la administración, ¿no? Pero estamos en ello, ¿eh? Se está en ello y se está pidiendo, lo que pasa es que no se está estimando, pero con la modificación de las normas a las que he hecho referencia anteriormente, se va a llegar a que se pida un informe sobre si estamos discutiendo sobre la custodia
a quién le corresponde la custodia del animal y sobre el régimen de visitas, ¿por qué no va a haber informes, acudir a especialistas en la materia para que informe sobre el perrito, con quién debe estar, si con el padre o la madre, en función de la custodia que tengan y en función de la custodia que se solicite ante los tribunales, ¿no? Todo este cambio normativo, supongo, Jesús, hablamos de animales de compañía, domésticos, ¿no? Presupongo, ¿no? Hombre, sí, evidentemente la legislación habla de mascotas, animales de compañía. Sí, supongo, porque digo, la gente que tienes un una campo, serpiente, no, que tienes un campo con cabras, no. Hablamos de no. animales de compañía, vale, no, Sí, pero, puede ser. Pero ya llegará, O sea, los animales quizá de granja sigan siendo cosas, ya ¿no? llegará. Supongo, ¿no? Lo que venía diciendo antes, la diferencia, antes me has preguntado, ¿cuál es la diferencia exacta, ¿no? La diferencia importante. Pues realmente es que hasta la fecha lo que decían los tribunales es que, oiga, lleguen a un acuerdo ustedes, ¿qué pasa con el perrito? Y como es una cosa, lo que sí se llegaba es a resolver este tema, si no había acuerdo, en la liquidación de las sociedades gananciales. Se valoraba el perrito, se valoraba el activo, se valoraba el pasivo y dentro del activo estaba el perrito. ¿Cuánto nos costó? Pues, nos costó 300 euros, igual que se valora el ajuar doméstico. Era una cuestión más del ajuar doméstico. Y en el reparto equitativo entre las partes, tú el coche, tú las cuentas, estas cuentas bancarias, pues ahí se producía ese reparto en la liquidación de ganancias. Claro, era un bien, era una cosa. Era un bien, era una cosa. Ahora ya no es un bien, no es una cosa a partir de la modificación del Código Civil. Y luego, por lo tanto, como no es un bien y es una cosa, y es como tú muy bien has dicho, es un bien que siente. Ser sintiente. Ser sintiente. Vamos a acostumbrarnos a esto, ser sintiente. Ser sintiente, que siente y por lo tanto... Sí, porque dice el artículo dice, ¿no? Esto es, seres vivos dotados de sensibilidad. ¿No? Por eso le llaman ser sintiente. Ser sintiente. Curioso. Pues, bueno, y de hecho es una norma que se va a aprobar por mayoría de todos los grupos parlamentarios, así como hay otras normas que van a quedar rechazadas tras la entrada en vigor de los nuevos gobiernos y demás. Esta es una norma que por mayoría absoluta va a quedar aprobada y el Código Civil, por lo tanto, va a quedar modificado, ¿no? Bueno, también es un reflejo, ¿no?, del avance de la sociedad, ¿no? Pensamos muchas veces que las sociedades del norte de Europa, ¿no?, son sociedades un poco más avanzadas, un poco más desarrolladas en muchos aspectos, sobre todo de sensibilidad, ¿no?, con el medio ambiente, con el entorno natural, con los animales. Bueno, pues esto es también un reflejo de esa línea, ¿no?, que lleva la sociedad. Así que, bueno, pues a partir de dentro de muy poquito, ya también en esos convenios reguladores, en divorcios y en separaciones, bueno, pues incluirán también a las mascotas y habrá que decidir régimen de visitas, también los cuidados, de quién se encarga, si hay algún tipo de pensión, algún tipo de manutención. Bueno, tendremos que acostumbrarnos a todo esto y también vosotros que trabajáis con ello a diario, hay otro elemento más que complica un poco todo este puzzle. Uno que complica más y luego lo que has hecho referencia tú hace un momento, el tema de los gastos. Yo no tengo perro en casa, pero me consta que a veces los gastos son importantes, sí. Porque tienen operaciones igual que los seres humanos y los veterinarios yo creo que emiten unas facturas bueno, por los trabajos realizados importantes, ¿no? La comida... Sí, no es barato. Tener un animal de compañía, una mascota, no es barato y al cabo del mes son unos cuantos de cientos de euros que supongo que entrarán en juego, ¿no?, en todo ese reparto que hay en un divorcio. Sí. Interesante, Jesús. Hemos aprendido algo nuevo, algo que está, pues, actualidad pura, incipiente, y a punto de ser aprobado por el Congreso de los Diputados. Gracias, Jesús. Hasta la próxima semana. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.